que te ayude, Ana? Un poco a César en cuanto a que no soy el activista de referencia, soy uno más dentro de un montón de hombres y mujeres que luchan por la libertad de conciencia y por aquellos principios que desde nuestro proyecto político defendemos, ¿no? Me ha tocado en esta etapa de Europa Laica, en esta etapa de mi vida, presidir esta organización, pero somos muchos los que estamos en esta idea, ¿no? Y muchos que dieron su vida, ¿no?, por el laicismo, ¿no?, y por la libertad de conciencia. Darle, claro, como no, como presidente de Europa Laica, al igual que lo ha hecho antes Manolo y César, la bienvenida a todos ustedes, a todos vosotros y vosotras. Felicitar a César, evidentemente, a Andrés, Carmona, Fermín también, que se han encargado un poco de elaborar la parte teórica de esta jornada. Por supuesto a Manolo Navarro, que hace 2 meses no sabíamos dónde se iba a celebrar la escuela porque había otra idea y al final en solo 2 meses se ha organizado la escuela en Granada con muchísimo trabajo. A Pablo, por supuesto, que lástima no tenerlo aquí hoy, pero esperemos que sea una cosa leve. La gente joven enseguida supera ese tipo de traumas y lo tengamos con nosotros a lo mejor a lo largo de esta escuela, seguro. Y bueno, pues a los compañeros y compañeras de Granada, que siempre que se hace algo aquí, pues se vuelcan como... Bueno, la conferencia que me había pedido César que diera esta mañana para abrir un poco boca de lo que vamos a hacer a lo largo de estos 2 días es laicismo democracia. Es tan amplio y tan complejo como que ir acotando cuestiones. Yo lo que voy a hacer va a ser poner encima de la mesa pues una serie de reflexiones personales y reflexiones que están ahí sobre estas 2 cuestiones tan importantes y que provoquen fundamentalmente la discrepancia. Nosotros, desde nuestra organización, nos gusta mucho que haya discrepancia dentro, ¿no?, que debatamos, ¿no?, que eso, en ese debate es donde se encuentra muchas veces la luz, no la verdad, pero sí a veces la luz, ¿no? Por tanto, nuestro primer objetivo para esta escuela es que nos debería de servir, como ha dicho César antes, en estas 2 apretadísimas jornadas para el desarrollo interactivo del conocimiento de todos los asistentes y de todas las asistentes. Por tanto, debatir, hablar, departir, opinar, aprender unos de otras o otras de unos. En mi opinión, para que se construyera y se alcanzara la democracia plena o real, que está por ahora solo en el imaginario de muchos de nosotros y nosotras, más que en la posibilidad de ejercerla, es imprescindible, bajo nuestro punto de vista, la laicidad de las instituciones del Estado, es decir, la construcción del Estado laico. Por ello, nuestra lucha laicista, como organización, junto a otras, además de necesaria, es oportuna en este momento que vivimos. No obstante, tenemos que asumir que en nuestro universo laicista, que es amplio, hay un debate abierto sobre el alcance de la libertad de conciencia, sobre el significado y el proceso de la separación del Estado de las religiones y de la laicidad de las instituciones. Hay un debate abierto sobre qué se considera espacio público y qué se considera espacio privado. Un debate sobre qué es la república en el siglo XXI. Lo que no es privado, lo que es de uso de todos, los bienes que administra el Estado, o incluso hay un debate abierto sobre cuál es el concepto de Estado y si este hoy tiene capacidad política para avanzar en democracia y libertades. También hay un debate abierto sobre las diferentes interpretaciones relacionadas con la escuela laica. No todos consideran la escuela laica de la misma manera. Hay evidentemente un debate abierto sobre las ciencias, las creencias, la razón y la libertad de conciencia. Hay un debate abierto, interesante, sobre el feminismo dentro de los planteamientos laicistas. Hay un debate abierto, muy reciente, pero que está ahí, Antonio sabe mucho de esto, Antonio Martínez, sobre laicismo ante el neoliberalismo. Y luego hay un debate abierto en si los partidos al uso, los partidos que gobiernan los estados, en este caso en España, son capaces de defender los planteamientos laicistas. Hay más debates abiertos. Estos son unos cuantos. De una parte de estas cuestiones, en mayor o menor medida, creemos que se puede hablar y reflexionar en esta escuela.
y el debate va a seguir abierto, por supuesto, pero puede generar espacio de encuentro y caminos por recorrer en el futuro, incluso, como antes comentaba, en la discrepancia. Lo que está bastante claro desde un planteamiento historiológico es que con la potenciación de la república y del parlamentarismo democrático frente al absolutismo monárquico se inician los procesos democráticos a raíz de la Revolución Francesa. Principios que se van trasladando a diversas partes del mundo y que apenas penetran en España por las razones sobradamente conocidas y en donde la monarquía y la religión católica fue determinante. En este momento histórico, no hace falta recordarlo, se inicia la consideración política y jurídica de la soberanía popular, con la Revolución Francesa. El concepto de ciudadanía frente al servilismo, a Dios y al rey. Se dictan los derechos del hombre y del ciudadano, 1789. Y unos años después, en el 91, los derechos de la mujer y de la ciudadana, iniciándose los procesos de sufragio universal. Aunque muchísimo más tarde llegaría el voto de las mujeres, tras las fuertes luchas feministas y laicas dentro de las organizaciones que las organizaciones sufragistas impusieron, sobre todo en los países de una mayoría protestante. Fijaros que desde 1789 hasta nuestros días el voto de la mujer llega muy tarde, tardísimo, que pasan 100 y pico de años, aunque en la Nueva Jersey, en Estados Unidos, hay un esbozo de voto de mujeres que dura muy poquito tiempo, 14 años. Hasta 1920 no hay voto de las mujeres en Estados Unidos. En Australia del Sur, una pequeña región de Australia del Sur, en 1861. Pero, por ejemplo, en España llega en 1931 y con Franco desaparece hasta la ley de la reforma política de Suárez. En Francia llega tardísimo, en 1944, y en México en 1953. En la URSS, con la Revolución Rusa, en 1918. Son algunos datos. Demostrar que hasta el siglo XX el voto de las mujeres, 100 y pico años después de la Revolución Francesa, no llega. Claro que hay países como Arabia Saudita que las mujeres se prevé que van a votar en 1915. Y en otros países como Emiratos Árabes, o evidentemente el Vaticano, las mujeres no votan. Estamos en el siglo XXI. Ante la nueva era se reorientan los lobbies religiosos. Estamos en una era nueva, el siglo XXI, es indudable. Y ya en los siglos XIX y XX, las iglesias cristianas, con estrategias diferentes en cada ámbito, tanto en Europa como América del Norte y América del Sur, que se constituyen en potentes lobbies, se infiltran en los gobiernos, en los parlamentos recién nacidos en el siglo XIX y XX, para ralentizar o tratar de parar los derechos civiles universales que estaban en ciernes, o para influir notablemente en las constituciones que se empezaban a elaborar. Por ejemplo, en la española de 1812, donde un porcentaje importante de personas que estaban en Cádiz eran clérigos. La Santa Sede, ante los profundos cambios sociales, políticos y luchas obreras del siglo XIX, a través de la encíclica Rerum Novarum de 1891, de León XIII, sale la base de la doctrina social de la Iglesia que hoy conocemos y que nos persigue de alguna manera. Por lo tanto, un largo camino. Pasaron casi 160 años desde que se elaboró la primera Declaración de los Derechos del Hombre y entre tanto se produjeron luchas obreras y ciudadanas por su emancipación, conflictos sociales, conflictos bélicos, además de la oscuridad de los regímenes totalitarios y fascistas europeos que nos invadieron en el siglo XX, incluido el de España de 1936. Fijaros que hasta 1948 no se aprueba por la ONU recién nacida la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Muy posteriormente, la Convención Internacional de los Derechos de la Infancia en 1989 y el Consejo de Europa dicta la primera Convención de los Derechos del Niño en el año 2000, como que dice ayer. Incluso el 13 de junio de este año, hace unos días, el Parlamento Europeo ha aprobado una recomendación al Consejo de Europa sobre la promoción y protección de la libertad de religión y creencias, y en donde se subraya, y eso va por la ley que se está debatiendo en el Parlamento,
que los Estados deben de velar por el derecho a la libertad de religión o creencia y así garantizar la secularización de la educación pública, y para ello se han de tomar las medidas oportunas. Un razonamiento del Parlamento Europeo al Consejo de Europa que va en contra rotundamente de la ley de educación que ahora tenemos, la LOE, y de la que pretende el Partido Popular debatir en el Parlamento. 13 de junio de 1913. Los derechos cívicos... 2013. Perdón, de 2013. Es que soy un poco mayor y a veces se me va... De 2013, disculpad. Los derechos cívicos y la democracia en el planeta hoy. Hemos de ser muy conscientes, o creo yo que debemos ser muy conscientes, de que más o menos la mitad del planeta vive una democracia secuestrada. Y la otra mitad ni se han alcanzado los parámetros mínimos para considerar que existen democracias. Y dos, que el derecho a la libertad de conciencia es hoy por hoy más un anhelo, una utopía, que una realidad para miles de millones de seres humanos, para muchos de los cuales su única aspiración en este momento es poder comer, vestir, sanar y tener un trabajo y una escuela digna. Y estas circunstancias se están extendiendo a gran velocidad a nuestros entornos más cercanos, a lo que denominamos malamente como sociedades occidentales. Este hecho está aniquilando la dignidad de las personas, esencialmente de los más jóvenes, y traerá, estoy convencido, consecuencias políticas y de convivencia incalculables a medio plazo. En este inicio del siglo XXI, cuando observamos un galopante reducción de derechos y libertades en la parte del planeta que estaba en el camino, que estábamos en el camino de alcanzarlos, cuando aumenta la brecha entre ricos y pobres, a unos muy grandemente, cuando aumentan los excluidos del sistema, por supuesto entre los sectores más vulnerables, y ya afecta a lo que denominamos erróneamente a la clase media occidental, cuando de la deriva de algunas de las movilizaciones sociales en Europa, en el norte de África, en Oriente o en América Latina, surgen grupos religiosos dominantes que acceden al poder, aunque afortunadamente son cada vez más cuestionados por la sociedad civil, como está pasando en Egipto, en Turquía y en otros muchos sitios, la lucha laicista, en mi opinión, se hace muy necesaria. Resistencia y activismo militante por la democracia. Ante esta nueva situación, nuestro activismo militante laicista se puede convertir paradójicamente en una lucha de resistencia activa en los próximos años, no solo para tratar de conquistar nuevos derechos, sino para no perder los pocos que hemos conquistado. Diversos modelos de entender la democracia versus laicidad. Existe otro problema latente muy importante y tiene que ver con que no todos piensan o aspiramos a un mismo modelo de democracia. Ni se entiende la laicidad institucional, todos entienden la laicidad institucional por lo mismo. Y no solo es una cuestión terminológica, a veces nos perdemos en los términos, ni la semántica, no. Es una cuestión bastante profunda. ¿Qué modelo social y de convivencia entre las personas y en un espacio determinado, llámese barrio, municipio, estado y planeta, deseamos? El conflicto, en mi opinión, está por resolver, incluso dentro de nuestro mundo laicista. Ya no digamos entre las organizaciones políticas, sindicales o sociales que deberían de ser aliadas del laicismo y en ocasiones se convierten en nuestros mayores enemigos. De hecho, desde algunos ámbitos políticos y sociales, ya no digamos religiosos, se califica como laico lo que es confesional, en mayor o menor medida. Ahí tenemos, por ejemplo, ya que estamos en Andalucía, la Ley de Educación Andaluza, que dice que la enseñanza pública, conforme al carácter confesional del Estado, será laica. Los poderes públicos de la comunidad tendrán en cuenta las creencias religiosas de la confesión católica y de las restantes confesiones existentes en la sociedad andaluza. Es decir, ¿cómo se puede comer esto? La enseñanza pública, conforme al carácter confesional del Estado, será laica. Punto. Y seguido, los poderes públicos de la comunidad autónoma tendrán en cuenta las creencias religiosas de la confesión católica y de las restantes confesiones existentes en la sociedad andaluza.
Para nada existen otras convicciones que no sean las religiosas, y especialmente la católica. Luego, los poderes públicos en Andalucía entienden la laicidad de la enseñanza como la enseñanza confesional. Ya no digamos, también en Andalucía, hechos que han ocurrido recientemente, y digo Andalucía porque estamos en Andalucía, si estuviéramos en Cataluña, hablaremos en Cataluña, de denuncias que compañeros nuestros de Andalucía laica han ido haciendo sobre las mini procesiones que hay en los colegios, sobre los símbolos religiosos, etcétera, etcétera, y que el poder político, durante muchos años de centro-izquierda, y ahora de más centro-izquierda, pues siguen dando una nada cambiada y no contestando a nuestras reivindicaciones. Por eso, no todos tenemos el mismo concepto de Estado laico, ni de escuela laica, ni de democracia, ni de laicidad institucional, ni mucho menos de laicismo. Este hecho genera confusiones enormes entre la ciudadanía. De ahí que democracia y laicismo, aun formando parte de la misma simbiosis política y jurídica, no se ha entendido por una amplia mayoría de la población, incluso entre la intelectualidad, la política y los movimientos sociales, algunos de los cuales están hoy en la calle. De ahí que se promocione la laicidad positiva e inclusiva, término calificativo del que se habla con frecuencia en ciertos ámbitos políticos, religiosos y sociales. Es la misma corriente política que califica al laicismo, al que defendemos, como intransigente, como algo que va contra las religiones, e incluso llegan a decir que el laicismo es una religión más, evidentemente para descalificar el laicismo. Y lo hacen no ya solo por desconocimiento, que en algunos casos lo es, sino que se hace de forma interesada y el mensaje cala muy peligrosamente entre la opinión pública, ya que en ocasiones viene de personas muy influyentes y respetadas. Aunque esta posición la mantenía el clero y la derecha política desde hace muchas décadas, la puesta de moda más reciente la hace el presidente francés Sarkozy en el intento de placar la ley de separación de Iglesia y Estado de 1905 y abrir nuevos cauces de colaboración con el Vaticano para frenar lo que consideran los políticos de la derecha francesa como islamización de la sociedad gala. Pero también se ha lanzado desde la socialdemocracia europea, más del ámbito mediterráneo, con la puesta en marcha de la denominada Alianza de Civilizaciones, adoptado, por cierto, por la ONU en 2007. Uno de los paladines es el actual presidente de Turquía, paladín de la Alianza de Civilizaciones, junto al señor Zapatero y otros. En el fondo, la Alianza de Civilizaciones es un frente contra la laicidad institucional, para dotar de mayor protagonismo a las religiones minoritarias de cada lugar. El argumento resumido de estos líderes que defienden la laicidad positiva con respecto al laicismo que ellos llaman radical es el siguiente. Los laicistas radicales han protagonizado un gigantesco proceso de 3 siglos para el destierro político de la religión, a la que no reconocen el derecho a estar en la plaza pública. El laicismo es la consumación política de este movimiento y se sustancia en una propuesta radical: confinar lo religioso a la vida privada. La cuestión es que el mundo laicista no ha sido capaz de generar una moral social y de convivencia firme. Solo una laicidad positiva es capaz de hacer viable el diálogo y la convivencia entre creyentes y no creyentes y entre las religiones. Este argumento falaz y poco consistente va dirigido contra la línea de flotación de lo que significó la Revolución Francesa y el siglo de las luces, y tiene poderosos intereses, como es el conseguir el mantenimiento del statu quo de privilegios de las corporaciones religiosas mayoritarias y abrir espacios en un supuesto diálogo con las minoritarias. Y por supuesto, el desprestigiar y combatir el laicismo ilustrado, que abogó por la democracia representativa y participativa, que trató de eliminar el absolutismo monárquico y que elevó a la categoría de ciudadanía a los seres humanos. Ese laicismo ilustrado que propició que sufrieran los derechos humanos de hombres y mujeres y de la infancia. Pero no vamos a perder la esperanza y sí alimentar la utopía. La lucha laicista por el ideal laico y la emancipación de las personas es la lucha por la democracia y las libertades, por el Estado laico y por lo tanto por el Estado de Derecho. Y cuando hablo de lucha me refiero a construir, a desarrollar, a promocionar, a potenciar, a divulgar, a hacer activismo en la calle, en la plaza, en las redes sociales.
porque sin olvidar uno de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y la influencia que nuestro pensamiento pueda ejercer en esos ámbitos, honradamente creo que en estos espacios institucionales tenemos muy poco que hacer a medio plazo, aunque no hay que abandonarlos. Pero el trabajo, pienso personalmente, que hay que desarrollarlo en la calle, utilizando las nuevas tecnologías, con el boca a boca y sobre todo con la razón. Vivimos un mundo de enormes incertidumbres y que tenemos que tener en cuenta. Estamos en la antesala del fin de los modelos democráticos formales basados en la representación parlamentaria a través del sistema de partido que conocemos. O por el contrario, vivimos una nueva provocación del sistema capitalista, ahora financiero, con la finalidad de rebajar servicios sociales y derechos cívicos y laborales a gran escala. O lo uno será consecuencia del otro. Lo cierto es que, nos guste o no, asistimos a un momento histórico tan trascendente o más como fuera en su día la caída del Imperio Romano, la invención de la imprenta, la Revolución Francesa o, más recientemente, la eliminación política de la apartheid, el voto universal, la Revolución Rusa, el nacimiento de un capitalismo salvaje, primero industrial y después financiero, o la Segunda Guerra Mundial. Lo que está claro es que en los países que denominamos como industrializados, que vienen del siglo pasado, las democracias formales representativas, las que están al uso, las que conocemos, están atravesando una profunda crisis de legitimidad ante la ciudadanía. Y ello tiene múltiples causas, entre las que destaca el sectarismo y la corrupción de algunos políticos, y la pérdida de soberanía popular que se ha cedido a grandes grupos financieros y de comunicación, algunos de ellos controlados a su vez por potentes corporaciones religiosas. Grupos financieros, grupos de comunicación, controlados algunos de ellos por potentes corporaciones religiosas del ámbito cristiano fundamentalmente, evangélicas y católicas. Y uno de los factores de su deslegitimación es el cuestionamiento radical de que es objeto por parte de la clase trabajadora indignada ante el paro, la pérdida de servicios y derechos, pero también de los movimientos antisistema que han utilizado las plataformas del ciberespacio y del ciberactivismo que proporcionan las redes sociales, lo cual ha hecho sospechar erróneamente al poder financiero y al poder político, también religioso, que Internet no solo es el instrumento, sino también la causa última, dicen ellos, de la crisis de la democracia formal. Entre los intelectuales del espacio cibernético, hay muchísima documentación sobre todo ello, anidan dos teorías muy distantes. La que por un lado nos dice que Internet tiene más capacidad destructiva que constructiva, y por otro lado, los que opinan de Internet que es un novísimo instrumento, puede servir para reestructurar la sociedad y regenerar la política. Quizá ninguna de las dos teorías sea la que prevalezca en el futuro. Las incipientes movilizaciones sociales contra los gobiernos y el poder financiero en América Latina, en Europa, en el norte de África, incluso los tenues movimientos que se vislumbran en China y en la India, posiblemente conseguirán una renovada forma de organización política y de convivencia de la sociedad. Falta por saber qué pasará en Estados Unidos, ámbito trascendental del futuro. Pero es una incógnita porque si bien la era de Internet nos permite una comunicación al instante de muchos ciudadanos y ciudadanas para actuar unitariamente y con objetivos comunes contra el poder que nos anula la soberanía, también está suponiendo poner en manos de los poderes fácticos nuestro pensamiento y nuestra libertad. Vaya lo uno por lo otro. Nuestra conciencia puede estar siendo ultrajada y secuestrada en esta nueva era de la intercomunicación. Y este es un nuevo escenario y a la vez un nuevo reto para la emancipación del ser humano, que es la lucha, nuestra lucha. Los grandes cambios sociales que se han producido siempre han venido precedidos de tiempos convulsos, cuando no violentos, guerras, revoluciones o revueltas sociales que han sido la antesala que anunciaba el fin de una era y el inicio de otra nueva. En la última década, lo que parecía que empezaba siendo solo una crisis económica más, provocada por la codicia de un puñado de financieros y políticos, se ha transformado poco a poco en una profunda crisis social y política, sin precedentes, en una parte importante del planeta, de cuyo alcance estamos empezando a ver primeros síntomas y desconocemos qué es lo que puede pasar en el futuro. A nuestro alrededor, en el día a día percibimos que el pánico y el miedo, junto a la indignación y la incertidumbre, se va instalando entre quienes están perdiendo el trabajo, los derechos, la vivienda y por lo tanto la dignidad.
observamos como las brechas sociales se abren a pasos gigantados e incluso, para muchos, la vida se ha hecho insoportable. Y en este grave entorno social hay multitud de jóvenes, jóvenes con formación y jóvenes sin formación. Amigos y amigas, este pánico y este miedo puede ser un enemigo para la causa laicista, y hemos de saberlo. No obstante, y muy posiblemente, será la movilización ciudadana quienes con su lucha cambien el sentido de la historia. Espero que para profundizar en la democracia y en las libertades, y espero que no sirva para volver a experimentar regímenes totalitarios. Y ahí ha de estar el movimiento laicista, en esa lucha. Para atenuar el conflicto social del empobrecimiento, los poderes públicos actúan con válvulas de escape, que en España son mayoritariamente de las organizaciones de caridad y benéficas. Una mayoría de ellas controladas por corporaciones religiosas de distintos signos, pero especialmente católicas, y que hoy cuentan con un gran respaldo social, al haber objetado las instituciones públicas de forma deliberada a ejercer su papel compensador y de solidaridad. Estamos ante un hecho realmente peligroso y hemos de actuar. Como antes comentábamos, el Papa León XIII, en vista de la pérdida de credibilidad de la Iglesia a finales del siglo XIX, introdujo un determinado modelo de justicia social dentro del ideario cristiano a través de la encíclica Rerum Novarum, Tiempos Nuevos, inspiradora de las modernas organizaciones benéficas, de los sindicatos católicos, de la democracia cristiana y de la doctrina social de la Iglesia. Con esos instrumentos trataron de disolver la participación democrática, la justicia social, las luchas obreras y la instrucción pública universal y laica. Y en parte lo consiguieron. Es lo que hemos vivido a lo largo del siglo XX. Práctica que están renovando en estos inicios del siglo XXI con la ventaja de que han adquirido gran poder económico y gran poder mediático. De ahí que estas poderosas organizaciones están emergiendo con fuerza con la complicidad de las instituciones y de muchos políticos, que haciendo dejación de sus responsabilidades institucionales en el marco del municipio y dentro de los servicios sociales apoyan a estas instituciones privadas de caridad para así conseguir sus objetivos de eliminar el sector público y de paso millones de puestos de trabajo. Podría haber una relación larguísima, no la voy a dar, de organizaciones benéficas y políticas religiosas que están actuando en España en este momento, algunas muy complejas. Eso significa una enorme telaraña católica muy poderosa y en el centro de la misma está la Santa Sede. Lo que todos estos movimientos tienen en común es una novedosa mezcla de modernas y efectivas técnicas de comunicación y de capacidad de presión política conjugadas con las creencias morales más o menos fundamentalistas. Estos movimientos religiosos, en España mayoritariamente católicos, también evangélicos, comparten un carácter aparentemente abierto, jovial, con líderes deportistas, artistas, músicos y cantantes, que les apoyan con el fin de atraer a los jóvenes, pero que son agresivamente proselitistas. Representan una iglesia combativa que sabe quiénes son sus enemigos y recluta soldados para defender, promover y extender su moral con la finalidad de recristianizar. Sería muy larga la lista de políticos sentados actualmente en el Parlamento español y con importantes responsabilidades políticas que pertenecen a estas organizaciones y a estos movimientos. La mayoría en este momento pertenece al Partido Popular y a Unión de Cataluña. ¿Qué puede aportar la lucha y el pensamiento laicista a la democracia? ¿Qué puede aportar el laicismo para tratar de superar la actual crisis? ¿Qué aportó el pensamiento ideario de la Ilustración a la emancipación de las personas? ¿Está hoy vigente ese ideario? ¿Qué interpretación hacen los jóvenes de ese pensamiento político? ¿Lo conocen? ¿O conocen más a través de sus familias, de los medios de comunicación y de la escuela la doctrina social de la Iglesia? Como venimos reflexionando, han pasado más de 250 años de luchas y conquistas sociales y en este inicio del siglo XXI observamos cómo se destruyen derechos y violentas libertades, como antes decíamos. Por ejemplo, asistimos al desmantelamiento de la comunidad científica mientras se alimenta y potencia la superstición y la caridad cristiana. Se desmantela la sanidad y la enseñanza pública, la de todos, la que trataba de igualar y de redistribuir justicia.
Los medios de comunicación se ponen en manos de grandes grupos financieros y religiosos, coartando la libertad de expresión y reconduciendo el pensamiento hacia intereses fácticos. A través de las novísimas tecnologías inteligentes e Internet se perpetran sofisticadas fórmulas para escuchar y espiar con la finalidad de anular la dignidad de las personas y el control de sus conciencias, según interese a los aparatos del poder, ya sea financiero, gubernamental, político o religioso. Asistimos a una islamización y evangelización creciente por parte de gobiernos religiosos o gobiernos que, aun no siendo religiosos, son cómplices de ello. Y eso pasa en todo el mundo. Allí donde se había construido, aun de forma limitada, una potente república, se empieza a desmontar crecientemente. Laicismo y democracia. Gonzalo Puente Ojea, sobre esta cuestión, decía lo siguiente en el año 2002. Si admitimos que el laicismo es un principio indisociable de un sistema político verdaderamente democrático, resulta sorprendente que multitud de gentes, y a veces muy cultivadas, ignoren realmente su esencia y sus consecuencias. Esta ignorancia, o bien su ausencia en el sistema jurídico que debiera incorporarlo inequívocamente, revela la agresión intelectual que sufren hoy los políticos y los legisladores que a toda hora se llenan la boca en este aspecto y en otros menos graves con la palabra democracia. Democracia. El concepto de democracia comenzó a emplearse en la antigua Grecia, como todos sabéis. Tiene sus bases en el griego antiguo, al combinar los vocablos demos y kratos, el gobierno del pueblo. En Grecia, donde la soberanía popular está siendo ultrajada y anulada por la troika. ¡Qué paradoja! Se puede entender por democracia un sistema de convivencia que permite que un conjunto de personas se organicen según la voluntad y opinión de la mayoría, sin dejar de tener en cuenta las opiniones de las minorías. Se podría decir que se trata de un estilo de vida cuyas bases se encuentran en el respeto a la dignidad humana, a la libertad y a los derechos de todos y cada uno de los miembros que conviven en un espacio determinado. La justicia social, la equidad, la libertad de expresión y de conciencia, la anulación de la autocracia y del patriarcado, los derechos iguales para todas las personas, la potencia de la república, los derechos humanos, son algunos principios básicos de la democracia. Y esos principios los defiende y propicia el laicismo. Concepto de laicismo. La Carta Programática de Europa Laica, nuestra Carta Programática, elaborada y aprobada en 2001, y ahora en proceso de actualización, expresa que el laicismo significa la defensa del pluralismo ideológico en pie de igualdad como regla fundamental del Estado de Derecho y del establecimiento de un marco jurídico adecuado y efectivo que lo garantice y lo proteja, frente a toda interferencia de instituciones religiosas o de otra naturaleza filosófica o ideológica, que implique ventajas o privilegios. Para nosotros, los términos laicismo y laicidad tienen la misma raíz y sus usos son indistintos. Si bien uno, la laicidad, puede indicar una cualidad o un carácter, como por ejemplo el carácter del Estado, el carácter de la escuela, y el término laicismo lo podemos relacionar con la reivindicación activa para la aplicación del principio democrático de la laicidad, que debe presidir las instituciones públicas. De la laicidad sin adjetivos, laicidad simplemente. Nuestra lucha como laicistas es la lucha por la construcción del Estado laico, que es el Estado de Derecho, la lucha por una democracia participativa y a la vez representativa del pueblo soberano. La democracia y la libertad no son un regalo de la naturaleza y mucho menos la concesión de una deidad. Hay que ganarla día a día. La democracia plena y las libertades son una utopía y hay que construirlas, como antes decíamos, permanentemente. Por ello nuestro objetivo es que se propicie, se fomente y se garantice la libertad de conciencia de cada persona y la igualdad o equidad política y jurídica de toda la ciudadanía sin excepción. La única forma de garantizar estos dos principios es un Estado neutral, un Estado laico o un Estado no confesional, como se le quiera denominar. De ahí que insistamos en demostrar que el laicismo es el principal principio democrático que garantiza que cada persona pueda crecer, pueda creer o no creer lo que desee, y más le satisfaga a nivel interior y que tenga el derecho a manifestar o no manifestar sus creencias. ¿Qué puede aportar nuestro ideario laicista ante esta nueva situación social y política que venimos comentando? Planteo algunas cuestiones para su debate. El principio de la ética laica, por supuesto cívica, como propuesta política y jurídica que logre la emancipación de las personas y garantice la libertad de conciencia y de expresión.
dejar muy sentado que la separación del Estado de las religiones no se reduce a una mera neutralidad, va mucho más allá. Sabemos que las democracias es lo opuesto a los absolutismos, a las dictaduras burguesas, a las teocracias, a la pérdida de la soberanía popular, como está ocurriendo en este momento. La democracia, por ello, pertenece a la soberanía popular y es intrínseca con la soberanía popular. Y es ahí donde el laicismo establece sus principios y propuestas. En mi opinión, el proyecto laicista debe aspirar a conseguir un modelo democrático representativo y participativo a la vez, dentro de un Estado de cultura y sistema republicano. Un modelo en donde la ciudadanía organizada por sectores, tejido social, participe con unas nuevas estructuras de participación política en la consecución del Estado social y de derecho, en donde hay una verdadera separación de poderes, en donde las religiones y otras organizaciones filosóficas no tengan privilegios, ni económicos, ni simbólicos, ni tributarios, ni jurídicos, ni políticos. Fijaros que el problema que ha habido en España en los últimos 30 años es que el tejido social se ha desmantelado. El tejido social que estaba configurado por sindicatos, asociaciones de vecinos, asociaciones de consumidores, asociaciones de padres, han sido desmantelados. Las causas serían muy largas de explicar, pero eso es una de las causas que actualmente hay tantísimas situaciones incontrolables por parte de la propia plataformas ciudadanas y plataformas y las mareas ciudadanas, porque no hay un tejido social estable que se dirija al poder político y le diga que ese no es el camino porque tiene que ir. Entonces la ciudadanía se organiza bueno, pues de plataformas, de mareas, etc. Los principios que fundamentan un Estado democrático y de derecho son la igualdad, la libertad, la justicia, el pluralismo ideológico y la dignidad de la persona. Solo si el Estado es laico pueden ser garantizados estos principios con carácter universal a toda la ciudadanía, independientemente de sus creencias. Por el contrario, si el Estado se somete a la tutela clerical o de otra naturaleza ideológica, esto es, si sus principios de organización interna del Estado no se distinguen radicalmente de los valores propios de una confesión o diario particular, entonces está erigiendo como partícipe de un particularismo comunitario que hace que unos disfruten de más derechos y privilegios que otros. Esto pasa en España del siglo XXI. El espacio público ha de estar dedicado exclusivamente a lo que es común de a todos y no a lo que es de algunos. En una democracia laica, creyentes y no creyentes deben de reconocerse como iguales y sin privilegios de unos sobre otros. Solo el marco ético del laicismo puede articular la convivencia en una sociedad plural sobre la base de la tolerancia y del respeto a la diferencia. El pensamiento ilustrado moderno asume la tarea crítica de denunciar la falsedad de las supersticiones, la falacia del creacionismo para introducir elementos racionales y científicos. Como hemos indicado reiteradamente, atravesamos momentos de desesperación ciudadana, de indignación, de incredulidad ante la política, incluso la falta de credibilidad del sindicalismo histórico, el que luchó contra la dictadura, y ello comporta unos serios peligros. Mientras ganan crédito organizaciones benéficas, religiosas y nuevas diversas plataformas ciudadanas sobre temas específicos. Estas ganan crédito frente al tejido social organizado. Las desorientaciones ciudadanas en ocasiones, en algunos momentos de la historia, cuando no ha habido una orientación ideológica concreta para la emancipación real del ser humano, han conducido a totalitarismos y al poder de ciertos salvadores. Este riesgo lo tenemos que combatir y ahí el movimiento laicista debe estar presente y tratar de ser muy activos. Una antepenúltima reflexión. Hemos de ser conscientes de que nuestra propuesta política llega a muchas menos personas de las que sería de desear, como consecuencia de que nuestros medios son muy escasos, muy limitados, y porque se nos trata a veces de minimizar e incluso de desprestigiar desde posiciones políticas y sociales muy fuertes. Por supuesto desde la derecha política, pero también por personas y grupos muy influyentes dentro de colectivos sociales y partidos de lo que se podría denominar como de centro izquierda. Ámbitos que no apoyan la construcción de un verdadero Estado laico y por lo tanto democrático, participativo y de derecho, lanzando mensajes con diferente tono sobre un determinado modelo de laicidad inclusiva y positiva que antes comentamos, frente a lo que denominan como un modelo excluyente que al parecer para algunos representa a Europa laica y otros entornos laicistas del Estado español.
Sus objetivos son muy concretos: mantener un statu quo no escrito de privilegios diversos, aun con alguna rebaja, con la Conferencia Episcopal y el Vaticano, y abrir las puertas de los privilegios a las religiones minoritarias, que llaman de notorio arraigo, como es la cesión del suelo público para sus lugares de culto y de asistencia social, la exención de determinados impuestos o impartir su moral en los centros escolares. Me refiero a las religiones minoritarias. Con este ideario político hay algunas asociaciones con muchos medios que comandan iniciativas de proyección mediática. Por ejemplo, en el mes de enero, un número de organizaciones sociales, políticas y sindicales firman un manifiesto que el próximo día 9 de julio va a ser presentado en Zagreb al Consejo de Europa, dentro de unos días. Y es un documento en defensa de la educación para la ciudadanía, contra la LOMCE. Pero curiosamente ese documento lo firman organizaciones del PSOE como CIBES, organizaciones de padres como CEAPA, sindicatos de clase como Comisiones y UGT, pero también Intermonos FAN y Justicia y Paz, organizaciones de la Iglesia Católica. Curioso. Penúltima reflexión. La indignación ciudadana, las plataformas, las mareas, ¿van a favorecer nuestro proyecto de construcción del Estado laico? ¿Nos estamos moviendo como laicistas en esos entornos? Me consta que muchos compañeros y compañeras sí. ¿Tenemos muchas posibilidades de llevar nuestro pensamiento a esas mareas y esas plataformas? Lo dejo encima de la mesa. Y para finalizar, unos cuantos apuntes sobre el futuro del laicismo en España y sobre su deriva en el planeta. En lo referente al futuro de nuestro proyecto laicista, desde el ámbito de Europa laica, indicar que la batalla se dio por muchas personas y colectivos en los siglos pasados. Algunos laicistas acabaron en el destierro, olvidados y cansados, y otros lo pagaron con la muerte, y este debería ser nuestro referente, evidentemente actualizado. Tenemos que aprender del pasado, atacar con la razón los puntos flacos de las religiones y de sus organizaciones cómplices, así como las contradicciones en las que incurren los poderes públicos, algunos políticos de la izquierda, ciertos sindicalistas y algunos líderes sociales en cuanto al concepto de democracia. No se nos debe de olvidar, o no se nos debería de olvidar, que nuestro activismo laicista se desarrolla en el campo de la filosofía, de la ciencia y de la cultura, pero tiene un fuerte contenido político. En mi opinión, hemos de actuar en tres campos fundamentales y que tratamos modestamente desde Europa Laica, junto a otras organizaciones laicistas, de desarrollar. El primer campo sería exigir el cumplimiento de la normativa actual, que se incumple rotundamente, aun en su ambigüedad, pero también la modificación de la parte legislativa que choque con la idea de construir un Estado laico. Por tanto, que se cumpla la normativa actual y al mismo tiempo que se construya una normativa. Por lo tanto, en esta línea, exigir la anulación de los acuerdos con la Santa Sede, que se elabore una ley de libertad de conciencia en el Parlamento. Nosotros tenemos un proyecto, un borrador, que en la enseñanza se garantice la laicidad de la misma, en toda la enseñanza, en toda, y que nuestra propuesta, y una propuesta clara de reforma constitucional, aquella parte de la Constitución que está siendo una traba o una coartada para avanzar hacia el Estado laico. Por lo tanto, incidir en aquellas campañas que venimos desarrollando sobre el tema económico, sobre el tema simbólico, sobre el tema jurídico, la ley hipotecaria, etcétera, etcétera. Vamos a tener una jornada parlamentaria en septiembre, en coordinación con un grupo político en el Parlamento, de la Izquierda Plural, para intentar, en sede parlamentaria, de poner sobre la mesa estas cuestiones. Segundo campo a trabajar: acciones activas en el ámbito del tejido social. La divulgación de nuestras campañas, el debate interno como este, y la investigación, las denuncias de aquellas cuestiones que chocan contra la libertad de conciencia a través de nuestro observatorio del laicismo y de la laicidad.
desarrollar trabajos coordinados con organizaciones sociales y partidos que luchen por la democracia participativa, por la libertad de conciencia y expresión y por la laicidad del Estado, con todas esas organizaciones sociales, políticas y sindicales que luchen por ello, trabajar conjuntamente con ellos. Por ejemplo, trabajamos con redes cristianas en esta línea. Tratar de introducir nuestro ideario en los nuevos movimientos ciudadanos que están surgiendo y que se reinventan permanentemente, lo que hablábamos antes de las plataformas, las mareas, y tratar de introducir nuestro ideario en los nuevos movimientos ciudadanos que están surgiendo y que se reinventan permanentemente. Utilizar los medios de comunicación que tenemos a nuestro alcance, evidentemente de Internet la mayoría, porque a nosotros cada vez podemos acceder menos, porque están en manos de 4 grupos. Colaborar con otros movimientos laicistas que hay en España y en Europa, y tratar, como no, de ejercer de minúsculos lobbies, o como un lobby minúsculo, ante partidos políticos y organizaciones sociales. Y el tercer campo es el más costoso para nosotros por la falta de medios, la internacionalización de nuestro proyecto. Aunque el camino va a ser enormemente difícil, con innumerables aristas, pero va a ser apasionante, está siendo apasionante. Y estamos determinados a recorrerlo. Necesitamos personas jóvenes que recorren con nosotros, los más mayores, este recorrido. Podemos hacerlo. Gracias por vuestra paciencia y ahora toca el debate y las discrepancias. Bien, muchas gracias, Paco. Bueno, Paco, como habéis visto, ha inaugurado esta escuela de verano con una conferencia muy incisiva, muy realista, a veces un poco desgarradora y también esperanzadora. Nos ha puesto sobre la mesa muchos temas sobre los que cabe y cabrá discusión a lo largo de todas estas 2 jornadas. Temas difíciles, candentes, como el tema de la democracia. Vivimos una democracia secuestrada, ha dicho Paco, mitad del planeta y la otra mitad en una democracia en la que no se puede considerar que hayamos alcanzado los parámetros o las condiciones necesarias para llamarlo democracia. Estamos ante el fin de la democracia formal, nos ha situado directamente en el seno de la situación histórica que vivimos ahora y de la cual somos nosotros los que tenemos las riendas, sobre todo los más jóvenes, como ha dicho al final de la conferencia. ¿Cuál es el papel de los medios de comunicación en la era de Internet, de acuerdo con nuestro proyecto? Ha presentado también los problemas que sufre el tejido social, la sociedad civil, desmantelada en la actualidad en España y en otros países. Ha hablado de la Troika, pero también nos ha remitido a cuestiones esperanzadoras. Nos ha remitido al concepto originario de democracia griego, que era una democracia real y participativa y por tanto que existió con sus defectos. Uno de ellos, del que también ha hablado, es, por ejemplo, la ausencia total de participación de las mujeres, que no eran consideradas ciudadanas, y que hoy podemos alegrarnos de disfrutar mientras no nos lo quiten también. Recurriendo a ese concepto de democracia griega, la democracia griega se fundamentaba en 2 principios, eran 2 principios formales y principios de contenidos, que era la isegoría, la igualdad de la palabra, y la koinonía. Todo aquel que tomaba la palabra tenía que tener en cuenta que estaba hablando por el bien común y no por intereses personales. Esos son los 2 principios que a mí me gustaría que tuviéramos en cuenta en el turno de palabra y en los debates posteriores que van a surgir en esta escuela de verano. Y sin más, les doy la palabra a ustedes, que planteen las reflexiones oportunas y que Paco responda.